Hoy, en 678, Filmus aceptó el debate en 678 y en todos lados. Macri solo quiere debatir de local. Bueno, cuéntenos la verdad, ¿qué pasó con el debate por TV? Habíamos recibido 7 propuestas, todos los 3 candidatos recibimos 7 propuestas, 3 canales de aire, el 9, el 7 y América, habíamos recibido de 4 canales de cable. Bueno, ir a un solo debate en TN es como que yo le dijera a Macri, hay un solo debate y se hacen 6, 7, 8. No me parece que tengamos que monopolizar esta altura teniendo 7 ofertas arbitrariamente en uno solo de los canales. Las colectoras de Mañeto 1. La Oppo deshilachadísima. Página 12. Acuerdan mucho, poquito, nada. Acuerdan mucho, poquito, nada. Anoche vencía el plazo para anotar las alianzas. La sorpresa estuvo en el Frente Progresista, donde no se pusieron de acuerdo por las listas. Wiener y Stolbizer anotaron la alianza por las suyas y Solanas inscribió a Proyecto Sur. Las colectoras de Mañeto 2. Se confirmó, el hijo de Alfonsín secundará a de Narváez. La Unión Cívica Radical no va con ese nombre. Se confirmó, no va con el nombre de la Unión Cívica Radical, sino que va como una alianza, Unión por el Desarrollo Social. Esto es a partir de la alianza que definió con Francisco de Narváez. Qué raro eso, ¿no? Bueno. Que se cambió el nombre. Y bueno, toda alianza tiene un costo. La campaña de Mañeto y Fontevecchia contra Víctor Hugo. A Jorge Fontevecchia, que es el que tiene a toda esta jauría detrás de mí desde hace un tiempo, le quiero preguntar, ¿hasta cuándo va a seguir con el amarillismo de ese periódico que saca? Si no le da verdaderamente vergüenza cuando se sienta a comer con sus hijos, con su mujer, con sus padres, que seguramente fundaron la empresa para algo distinto a lo que es hoy día ese pasquín que edita. La Nata versus devolver a los nietos. El tránsito está imposible para los que intentan llegar al centro y tienen que sí o sí. Lo vemos a Augusto Fernández también de Campera Negra, que está siendo llevado en andas. Bueno, la gente de seguridad se podría encargar de sacar a la gente que no tiene nada que hacer, ¿no? Me contaban el otro día, chicos de acá, de este canal, sí, que están en la calle y a los pibes de los móviles le dicen devuelvan a los nietos. Sí. Pero es una... Yo no puedo creer que la gente esté tan mal de la cabeza. Realmente hay que ser enfermo. Perdón, yo no puedo creer que la gente esté tan mal de la cabeza. Realmente hay que ser enfermo. Perdón, A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz, eres la sombra que da, y eres la luz que detrás alumbra la inmensidad. La obra de las madres. Un documental de 678. ¿Qué es esto que está acá a tus espaldas? Esto es un sueño que hace rato que estamos esperando acá, para todos nosotros. La verdad que es un sueño. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Otro día de preciosas noticias. 1. Todas las voces, todas, diferencian a Joe Klender de las madres. La palabra de Zaffaroni. Diarioregistrado.com. Zaffaroni. Las madres se merecen el mayor de los respetos. Dijo además que la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, eligió el camino correcto para buscar el esclarecimiento de este caso. 2. La Corpo y sus afines al ignorarla nos obligan a repetirla. Confirman fallo a favor de los usuarios. Crónica. Fallo a favor de la gente. La justicia le ordenó a Cablevisión bajar el precio del abono. La empresa del Grupo Clarín viene recurriendo a maniobras legales para sostener el aumento no autorizado por el gobierno. 3. Precios bajos en frigoríficos recuperados.
El Argentino. 14 frigoríficos, curtiembres y peleteras recuperadas de todo el país crearon la Federación de Cooperativas Autogestionadas de la Carne y Afines e idearon un plan social de producción, faena y comercialización comunitaria que, en un plazo medio, podría generar una baja en el precio del producto de hasta el 20%. 4. 2 visitas de lujo. Jorge Alemán y Ricardo Forster. Actúa 678. Un actor imprescindible. Casa de Era alguien. mi grupo de amigas. Yo, ¿Cómo que contaba con cuántas? Con ella jugaba al fútbol. un Suertudo. grupo de amigas. De 6 amigas. 6, 7, 8 amigas. 6, 7, 8 amigas. Tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy, tratando de dar amor por entre el frío de hoy. A donde quiera que voy, 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 a donde quiera que voy. Epa, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Una camiseta de Central. Muy buenas noches. Bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante una hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches. Qué fervor hay hoy, ¿eh? Sí, ¿no? Hay mucha gente. Sí, vas a tener que lidiar con el fervor, ¿eh? Sí, estamos acostumbrados. Y hay mucha alegría también, Lucho, por el ¿Qué pasó? orgullo. Hoy vi tu Twitter y realmente un orgullo la formación que manejás, de esa primicia de que mañana ya Cristina larga la fórmula. No, yo no tengo Twitter, Barragán. No uso Twitter, no existe un Twitter de Luciano. O sea, existe, pero no soy yo. Hay un Twitter que dice Luciano Galende que dice varias cosas, entre otras cosas, esto que vos Entonces no tenés estás data de nada, no tengo data de nada. no tenés primicia, no tenés información. No, pero bueno. Es mejor el No, Twitter tampoco. falso que vos. Ni Hotmail, ni Facebook, ninguna de esas No, no cosas que tenés están nada. dando vuelta. Nada. Bueno, ¿qué decís? No, voy a tener que desarmar ese Twitter, no sé, de alguna manera, porque evidentemente están diciendo cosas que no tienen que ver conmigo y figura a mi nombre, dice Luciano Galende, @Twitter, es el dominio, digamos, de esta historia. así Anotá la edición del pibe. Uruguay 329. No, que quede claro que no tengo nada que ver con ese Twitter, no tengo Twitter, no tengo Facebook, no uso esas cosas, de manera que cualquier cosa que aparezca en esos medios por ahora no es verdad. Tendrías que tener, ¿eh? Sí. Un día hacemos un trabajo analítico de lo que es todo ese espacio en donde vos encontrás esa impunidad y decís, y entonces yo le doy verosimilitud a todo lo que encuentro ahí. Es eso. Si no le podemos creer a los medios, que serían los autorizados a responder a lo verosímil, y no le podemos creer a las redes sociales, ¿a quién carajo le creemos? A mi mamá. Déjate llevar, déjate llevar. Hay que dejarse llevar un poco. Está con nosotros hoy en el programa el señor Jorge Alemán. Hola Jorge, ¿cómo te va? Bienvenido. Psicoanalista, escritor. Y repetimos que tu apellido, Jorge, es Alemán. Sí. Se escribe con una sola N y apellido. Y Sí, acento muchas final. gracias. Voy a aprovechar la dignidad de este espacio y por la memoria de mi padre. Mientras yo viví en Argentina hasta el 76, siempre fui alemán. Y misteriosamente, cuando retorné, me empezaron a decir en lugares públicos alemán. Así que aprovecho este lugar Claro. para decir, soy alemán con acento en la A, con una única N. Estamos Así que haciendo muchas aclaraciones gracias sobre nuestros por- nombres. Todo el Claro, tiempo. Vale la pena. También está con ¿Tenés nosotros Twitter? No. Soy de la época del Twist. También está con nosotros otro de la época del Twist, el señor Ricardo Forster. Era chiquito. Foster es más... Bienvenido Ricardo, muchísimas gracias. Miembro fundador de Carta Abierta, filósofo. Yo a Foster. ¿Cómo, perdón? A Foster lo veo más en la época de la lambada. Me parece más lambada que No, dejémoslo acá, me Pasa una parece. imagen por mi mente. ¿Querés bailar?
Bueno, vamos al primer tema, señores. Tiene que ver con el debate aquí en Capital Federal. Ustedes saben que hay varias propuestas, lo veíamos recién en la apertura Filmus, hoy a la mañana hablando con Magdalena Ruiz Guiñazú en la radio, donde expresó efectivamente que él tiene ganas de debatir con Macri en TN o en cualquiera de los otros canales. Entre otros propuso también a 678. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos. Vamos a ver el informe y debatimos. Filmus aceptó el debate en 6, 7, 8 y en todos lados. Macri solo quiere debatir de local. Por si alguien tenía alguna duda, queda absolutamente confirmada mientras no hay repercusiones de las computadoras 5 veces sobrepreciadas, la connivencia entre Mañeto y Macri. Filmus aceptó debatir en 6, 7, 8 y en cualquier canal, programa o universidad. Mientras tanto, Macri solo acepta debatir en el programa a 2 voces de Clarín. Allí a Macri se le dice Mauricio, a Solanas se le dice Pino y a Filmus, Filmus. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo está? Buenas noches. Candidato de la ciudad por Proyecto Sur. ¿Y usted cómo le va, Pino? Buenas noches. Filmus, le tomamos la palabra. ¿Cómo le va, Filmus? Buen día. Buen día, Magdalena, ¿cómo estás? Bueno, cuéntenos la verdad. ¿Qué pasó con el debate por TV? Habíamos recibido 7 propuestas, todos los 3 candidatos recibimos 7 propuestas, 3 canales de aire, el 9, el 7 y América. Habíamos recibido de 4 canales de cable, de periodistas como Leuco, Rosín, el Chef, programas insospechados de tener algún tipo de parcialidad. Nos pareció que o bien hacíamos varios debates o elegíamos cualquiera de los canales y ahí mismo distintos periodistas podían hacernos todas las preguntas que quisieran. Incluso una tercera alternativa que di, que teníamos invitaciones de varias universidades. Bueno, ir a un solo debate en TN es como que yo le dijera a Macri, hay un solo debate y se hacen 6, 7, 8. No me parece que tengamos que monopolizar esta altura teniendo 7 ofertas arbitrariamente en uno solo de los canales. La verdad es que la única obstinación para que sea TN o porque hay una parcialidad o porque no se quiere una pluralidad de ideas y una pluralidad de perspectivas entre los periodistas. Twitter de Cristian Ritondo. Filmus quiere debatir en un lugar imparcial. Puso como condición que sea en 6, 7, 8. A mí no, Filmus. Habíamos recibido 7 propuestas, 3 canales de aire, el 9, el 7 y América. Habíamos recibido de 4 canales de cable, incluso una tercera alternativa que di, que teníamos invitaciones de varias universidades. Ir a un solo debate en TN es como que yo le dijera a Macri, hay un solo debate y se hacen 6, 7, 8. No me parece que tengamos que monopolizar esta altura teniendo 7 ofertas arbitrariamente en uno solo de los canales. Twitter de Horacio Rodríguez Larreta. Lamento que no se haga el debate. Filmus se niega porque no puede explicar lo de Joclender. No me parece que tengamos que monopolizar esta altura teniendo 7 ofertas arbitrariamente en uno solo de los canales. Los diarios Clarín y La Nación realizan una lectura totalmente tendenciosa y mentirosa del hecho. Clarín. No hubo acuerdo y se cae el debate en TV de Macri, Filmus y Solanas. Pese al entendimiento inicial, el candidato K pidió varios debates en distintos canales. La Nación. Peligra el debate electoral porteño. Filmus rechazó el acuerdo para que la discusión se hiciera en un canal del Grupo Clarín. En concreto ya Pino Solanas y Mauricio Macri han aceptado el debate. En cambio, Daniel Filmus incorporó nuevas condiciones para el debate. ¡Vaya interpretación! Si Filmus quiere debatir en todos lados y Macri solo en TN, ¿quién obstaculiza el debate? ¿Acaso creen que un derecho divino les otorgó también el monopolio de los debates? Sigamos. Macri y Filmus lideran holgadamente todas las encuestas y el debate debe ser entre ellos y no junto al tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Mañeto pretende colocar a otra cabeza de colectora, quien en su argumentación se deschaba. Nosotros le ofrecimos, si quieren venir a debatir acá los 3, está el espacio abierto, es un lugar neutro. ¿Vos hoy comprás? Es curioso que leí en los diarios que Filmus no quiere ir a debatir porque como quiere tantos debates y él no le dan tantos debates, un disparate. Pero él quiere más debates todavía, no es que no quiere ir a uno. No va porque no es suficiente la cantidad de debates. Bueno, por lo menos tenés uno. Vamos a ese uno. Hasta un niño de 6 años cuestionaría fácilmente la lógica de Solanas.
Hace un mes, el tratamiento que le dispensaban en el programa en el que pretende debatir explicaba todo. Pino hoy en todas las encuestas es el principal opositor al gobierno de Mauricio Macri y también del gobierno de Cristina, ¿no? Parece. Qué buena noticia. Vio venir seguido, Marcelo. Bien, lo tratamos bien, ¿vio? Un disparate. Bueno, por lo menos tenés uno. ¿Vamos a ese uno? Vio venir seguido, Marcelo. Bien, lo tratamos bien, ¿vio? Muy bien, bueno, está de más decir que obviamente nosotros ofrecemos este amable y respetuoso espacio para que se produzca el debate entre Filmus y Macri, eso no hay ninguna vez más. Podemos ofrecer hasta otro conductor, o sea, un conductor para Filmus y un conductor para Macri, si quieren. Que ponga las condiciones que quiera, si quiere hasta le decimos Mauricio. Sí. Bueno, pero de verdad, me dejan ser cruel, yo soy el indicado para ser cruel conmigo mismo. Este es un panel, un lugar tan aquiescente con los opositores que ganan. Pueden venir los opositores acá, pueden ganar porque somos muy aquiescentes. Es verdad. Somos muy democráticos. Ya vino una intelectual Vienen acá opositora. y se sopapean y nosotros quietitos. Igual explicarle a Macri Educados para que no digan que somos antidemocráticos. Porque si no dicen, no, sí, y se paran y se van. Entonces tenemos que ser aquiescentes. ¿Qué pasa, Barra? Dígalo. No digo, ya viene una intelectual opositora, puede venir. Bueno, no. Pero puede venir a debatir por las elecciones, puede venir a debatir tranquilamente. A ver, Ricardo, ¿qué te parece? Bueno, el informe es demasiado claro. El grupo Clarín, TN, se cree que es el lugar de la verdad periodística en la Argentina y que el único ámbito referencial para el debate político tiene que ser TN. Parece que lo de Daniel Filmus es muy claro, muy coherente y también habilita justamente desde el espíritu de transformar una estructura monopólica en un mundo donde fluyen las palabras, las imágenes y las noticias. Es muy bueno que haya otros espacios, que haya otros canales de televisión, sea de aire como de cable. Me parece que es parte de un gran debate democrático y también con otros periodistas que estén habilitados a preguntar de un modo un poquito más sutil, vamos a decirlo así, que ciertos periodistas de TN, ¿no? Respecto de la intervención de Orlando, ya se me acaba de ocurrir una idea, Orlando, los echamos a todos ustedes al panel. Es que yo te iba a Quedan decir ustedes eso. fuera del panel para que el debate sea... Yo quería decir eso. A mí me parece que lo interesante para pensar un debate en este programa sería, más que por nosotros, por el público de este programa. Me parece que deberían aceptar, así, me parece bien que lo hagan en TN, que lo hagan con... No estoy tan de acuerdo como que con Filmus, con eso de que TN es comparable a nosotros y que en el medio hay una franja de insospechados de parcialidad como Leo, Eliashev, etcétera, ¿no? Pero me parece que cada uno tiene su público y me parece que en ese sentido sería interesante, incluso con nosotros ausentes, se pueden buscar reglas de juego para que se aproveche este espacio. Claro, si hubiera panel no sería debate, no tendríamos que estar, es obvio. No, por eso inclusive modificar la composición del programa para que ese debate sea un debate más Pero agradable. es inimaginable, no quiero ser pesimista. Es inimaginable porque 678 es un acontecimiento político-cultural que tiene una capacidad de habilitar discusiones, debates, de haber roto un muro que parecía único, monocorde. Y venir a debatir un espacio como este es hacerse cargo de la significación. Entonces, Macri o incluso el propio Pino Solanas me parece que no harían la lectura de 678 como un lugar en el que pueden discutir porque estarían reafirmando la condición de programa que ha producido un efecto muy fuerte, muy intenso en la vida social, cultural y política argentina, que no ha sucedido con el resto de los programas. Bueno, pero hay una significación equivalente, y no me parece que sea de menor volumen, con cómo enfocamos ahora a TN y no lo habíamos enfocado en elecciones anteriores. Parece que ahora TN tiene un peso específico demasiado fuerte como para que un debate solo se haga ahí. No creo que se tiene que hacer. Yo creo que Daniel Filmus no debe ir a TN. Si ustedes me apuran un poco, yo creo que no debe ir a TN porque TN es un lugar que está absolutamente jugado hacia un proyecto, hacia una construcción de sentido, y que ir a TN es finalmente terminar haciéndole el juego a un discurso muy despiadado, muy ninguneador de todo lo que no sea su propia construcción de realidad. Yo si fuera Daniel Filmus no iría a TN, buscaría otros lugares que no son neutrales, pero que no tienen esa impronta tan dura, ¿no? A ver, Jorge.
Sí, estoy de acuerdo. Bueno, en primer lugar, me permito, ya que empezamos con la política de los nombres, me cuesta mucho, porque soy de la época del twist, ver a Pino Solanas, luego de recordar las tantas veces que repetimos La Hora de los Hornos, verse tratado con esa familiaridad por los medios de la derecha. Me duele profundamente. Siento realmente una sorpresa sobre cómo la historia es capaz de engendrar cosas imprevisibles y verlo a Pino tratado como si fuera un amigo en esos medios y que realmente él no le haga obstáculo, que él no pueda sustraerse de eso y que además hable como con la voz de Perón. Tengo un efecto extraño cuando lo escucho hablar, porque no tengo la sensación de que él hablar así. Él ahora parece que para autorizarse remedara la voz del hombre, de aquel hombre. Eso lo necesito transmitir. Y después suscribo lo que dice Ricardo. Normalmente en Europa los debates son debates entre opiniones y son supuestamente neutrales. Lo que regula, digamos, el mecanismo de los debates es la pluralidad, la objetividad, la aproximación de las posiciones y hay mediadores que establecen cómo esta objetividad es posible. Y nadie analiza a qué corporación representa cada uno. Yo creo que uno de los momentos que muestran que la Argentina está atravesando una práctica democrática absolutamente nueva es este tipo de incidentes. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Ricardo. ¿Qué es TN? En cierta forma, a riesgo, no sé, porque no vivo aquí, que cuando Macri dice que quiere solo dar el debate ahí, tal vez es porque no quiera dar ningún debate. Claro. Y porque esté tan identificado su modo de ser al modo de ser mismo de la corporación. Pero claro, esto es verdaderamente nuevo, ¿no? Porque normalmente en los debates van todos, y eso que se llama lógica periodística en realidad consiste en que con matices se difiere frente a una estructura subyacente que es siempre la misma, digamos, ¿no? Esto es lo que está provocando que ahora haya mucha gente allá que empiece a entender que todo eso ya no la representa más, esta objetividad, esta neutralidad, esta pluralidad. Por eso me parece muy interesante esta discusión donde se ponga en tela de juicio lo que ha dicho Ricardo, de si TN realmente, y lo que apuntó Sandra, es verdad que antes no se lo nombraba, que TN era invisible, que formaba parte, digamos, de la lógica representacional de este país, que ahora se le identifica, se la localiza, se la nombra. Bueno. A ver, Nora. No, yo coincido. Lo que es impresionante es la lógica de TN, como bien marcaba Ricardo, que creen que ellos son los dueños de la supuesta neutralidad y que todos deben reconocer ese lugar y desde ese lugar se legitiman. Entonces que alguien confronte con esa lógica y diga, no, ¿por qué ustedes solos queremos debatir con otros? Esto ya es poner en tela de juicio y es decir, no quiero debatir. También es cierto que a Macri lo que le conviene es no debatir. Claro. Él va primero en las encuestas y la verdad que cuando uno lo escucha argumentar, uno se da cuenta que lo mejor que le puede pasar es no hablar, ¿no? Pero por otro lado... Eso está muy bien, porque cuando habla realmente... Claro, cuando habla sin PowerPoint, ahí entra con mayores problemas. Ofrecemos un PowerPoint también acá. Ofrecemos un PowerPoint. ¿Puedo venir de soplador de nunca? Pero además hay otro tema. También Leuco le había ofrecido su espacio en el canal, ¿no? En Canal 26, creo que está para debatir, y Macri no aceptó. Entonces Leuco lo dijo. Ahora Macri lo llamó a Leuco para quejarse por qué lo había mandado al frente así, por qué decía que él no quería debatir. ¿Entendés? Esto Leuco no lo dijo al aire. Pero esto sucedió. Entonces me parece que esto está claro, por qué Macri elige TN. Bueno, digamos, la evidencia es eso, es lo claro y distinto, ¿no? No hay duda. Sí, se me ocurre que en este tema de medios, sobre todo en los candidatos, coincido con que no debería estar en él. Yo diría que un candidato como Filmus, pero ¿quién soy yo? Yo lo voy a votar seguramente, pero por ejemplo no me gusta que compare, que pareció una comparación con 678, con unas grandes diferencias. No estamos en el mismo lugar. Nosotros nos mentimos, como dice Sandra, lo ha dicho ya en varios monólogos. Entonces es un pequeño error, digamos... Bueno, varones, porque se ha deslizado, perdón, pero viendo yo por internet desde allá el programa se ha deslizado subrepticiamente que este es el programa unilateral, el programa decidido, el programa militante, mientras que
el resto, el conjunto, encarna la objetividad universal. Así es. ¿no? Esto es lo que han tratado de instalar en los últimos tiempos, que lo demás sería como una suerte de objetividad regulada, mientras que aquí estaría el ámbito decididamente unilateral. Pero bueno, es un buen momento para poner a prueba eso que en todo caso yo creo que es un prejuicio sobre el programa, digamos. O sea, es buena la discusión sobre esto y además me parece, habría otra cosa. Es necesario que alguien, que digamos que quiere un proyecto distinto de país, un candidato que tiene un proyecto distinto de país, un proyecto distinto de ciudad, en este caso, pase por esos medios. La pregunta es, los políticos están atados también a esa idea, y si no van a ningún medio, y se hace una campaña persona a persona, como se hace la campaña, como se hace realmente con la gente, la campaña, con la militancia, y nos dejamos de joder con esta mediación que no sirve para nada. Pero yo creo que a la gente le sirve, Orlando. La verdad es que tengo la sensación de que un debate en una campaña es algo útil en el momento de la toma de una decisión. Sí, siempre y cuando el debate no sea una construcción que determina previamente lo que los candidatos tienen que hacer y decir. Me parece que dentro del espíritu de lo que estamos conversando y lo que decía Jorge, en la Argentina están pasando cosas, la verdad que inéditas respecto a otras circunstancias, tanto de nuestro propio país como de otros países. La posibilidad de abrir esa caja de Pandora de los medios de comunicación que eran intocables, inviolables, no se podían discutir, y ponerlos en el corazón del espacio público y ver cómo funciona la fábrica, ha generado una cantidad de cosas muy impresionantes. Entre otras, ha discutido y pone en discusión ese formato norteamericano, porque ese es el origen, digamos, de la política reducida a un set televisivo. Entonces los candidatos se constituyen en candidatos, se van a un set de televisión y hablan en función de los lenguajes que le están exigiendo los propios constructores de ese programa. Cuando se va ahí, en realidad hay que comenzar a romper un poco el molde. Yo creo que esta es una de las características de 678, que 678 ha quebrado ese molde del supuesto periodista que miente respecto a su neutralidad, que vuelve a mentir respecto a su objetividad y que es deudor de un formato, incluso de un tipo de narración, de una ideología, de un objetivo de la empresa en la que está desplegando su información. Y me parece que lo interesante de un ámbito de ruptura, incluso que viene a producir un giro en la televisión, es que coloca a periodistas que tienen una trayectoria, que tienen una escritura detrás, que tienen una intervención y que van diciendo lo que piensan. Y el que mira del otro lado puede sentirse identificado o no, pero siente que hay allí algo de otro orden, porque no le están diciendo, sos un idiota, te estoy vendiendo neutralidad, pero en realidad yo me río de que vos pensás que yo soy neutral. Esta es una diferencia importante. Clarísimo. Muy bien, vamos a cambiar de tema. En este caso parece que Luis Majul escribió un libro, todavía no lo publicó, pero lo escribió. Y le dedica allí un capítulo al amigo Víctor Hugo Morales, que hoy le contestó por radio. Agarrate, Majul, escucha, dale. La campaña de Mañeto y Fontevecchia contra Víctor Hugo. Hace una semana Mañeto arremetió contra Víctor Hugo, pero el uruguayo lo puso en su lugar. El mismo domingo por la noche fue entrevistada por el periodista oficialista Víctor Hugo Morales. A mí él puede decirme a través de TN o del diario Clarín, periodista oficialista. ¿Qué quiere decir con eso? Que me paga el gobierno. Tengo una mala noticia, si se quiere, para el señor Mañeto. Y es que más del 80% del buen salario que tengo me lo paga una empresa privada desde hace más de 30 años, que ahora es una empresa periodística, que poco tiene que ver con el gobierno, más bien está en la vereda de enfrente. A mí me pueden acusar de lo que Mañeto trata de decir y martillando sobre lo mismo lo puede conseguir. En cambio, Mañeto sí puede ir preso. El día que se sepa la verdad sobre los niños apropiados, el día que se sepa la verdad sobre los asesoramientos que prestaba a quienes torturaban a los Greiber, en ese momento seguramente las consecuencias van a ser completamente distintas. Uno de vez en cuando tiene que cara a cara con una persona dar explicaciones porque no sabe exactamente qué es lo que ocurre. En cambio, hay otras personas que, si el tiempo los alcanza, porque están jugando con esa posibilidad, van a ver la vida detrás de las rejas.
La absoluta disparidad ética y argumentativa arrojaría una victoria de Víctor Hugo. Sin embargo, ese informe, al igual que otros por el estilo, fue repetido varias veces al día durante varios días en los canales del monopolio, mientras que la réplica, que solo salió una vez en bajada de línea y 678, no fue difundida por la Corpo. Es decir, que el mensaje de Mañeto tuvo muchísima más llegada que el de Víctor Hugo. Lo que sucede todo el tiempo, con todos los temas. Es por esto que cuando en octubre, por primera vez en la historia de la Argentina, el cómplice del genocidio y estafador de jubilados Héctor Mañeto sea derrotado, habremos concretado una epopeya. Tras la respuesta de Víctor, Mañeto utilizó a su hermanito Sonsón Fontevecchia para continuar con la embestida. La contestación volvió a mostrarnos quién es quién. Hoy en un diario que no merece publicidad, aparezco en un lugar bastante destacado, a raíz de un libro del que no voy a hacer comentarios, me voy a referir a lo que recoge la nota. Se señala en la misma que, como único dato, hablando de las charlas que doy en el resto del país, una ofrecida en octubre del 2008, que fue facturada por otra persona y no por mí. Quiero decirles que aquí tengo la factura 000763, octubre, presentación en la ciudad de Azul en el mes de octubre de 2008, 5.000 pesos. Esto estaba en el marco de 2008, el intendente Duclos ni siquiera es un intendente kirchnerista, como se da a entender allí. Ese pasquín que trató de homosexual en un mundo machista esta semana a un jugador de fútbol, a Diego Forlán. Ahora se sabe que el problema entre Diego y la joven con la que se iba a casar es un problema de dinero, de familias. Quedó así como homosexual. Hay una página en la que le dicen La Rubia a un jugador cuyo prestigio recorre el mundo, a Jorge Fontevecchia, que es el que tiene a toda esta jauría detrás de mí desde hace un tiempo. Le quiero preguntar, ¿hasta cuándo va a seguir con el amarillismo de ese periódico que saca? Si no le da verdaderamente vergüenza cuando se sienta a comer con sus hijos, con su mujer, con sus padres, que seguramente fundaron la empresa para algo distinto a lo que es hoy día ese pasquín que edita. Yo no podía hacer con el diario de Fontevecchia lo que Fontevecchia hizo alguna vez cuando se lo difamó, seguramente se lo difamó con aquello de Spartacus. Estoy leyendo aquí, un juez ordenó que la revista Gente levantara una nota publicada en la edición online de la revista. Se trata de un artículo por el que se sintió agraviado el propietario de la editorial Perfil, Jorge Fontevecchia. En la nota se hacía mención a la supuesta concurrencia de Fontevecchia a Spartacus, un local donde potentes jóvenes ejercían la prostitución masculina. Como fuente, Gente citaba el libro del taxi boy Luciano Garbellano, de fugaz fama. Pregunto, ¿qué ocurriría si un diario saca y después desmiente, después dice, esto está probado que no es así? Yo digo, estoy seguro que no es así. Pero miren la infamia hecha contra un hombre que tiene una editorial, con todo el poder, tanto poder, que él evitó la salida del libro. ¡Sos un grande, Víctor! ¿Algo para cerrar? Me pregunto qué hacen los difamados que no tienen la posibilidad de hacer una catarsis. ¿Qué hace la gente que puede aparecer en un diario de porquería como este, con un señor que se cree periodista, que se sienta con sus hijos periodistas y no se da cuenta de cómo mancha toda esa historia de periodista que a lo mejor empezó con su papá? ¿Qué hace alguien que es difamado y no tiene un micrófono como yo, que me dio este gusto? Ahora me podría ir a mi casa tranquilo, a tomar café enfrente, porque el día de hoy para mí está hecho, porque yo pude decirle a la gente lo que tengo para decir. ¿Cómo se hace para defenderse de toda esa porquería que le tiran? Bueno, muy bien. Interesante la reflexión de Víctor Hugo. Yo creo que en algún punto tiene que ver, Ricardo, con la noción de responsabilidad periodística también, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el grupo que comanda Fontevecchia, casi desde los orígenes, fue por un
rumbo que no tenía nada que ver con la responsabilidad, con cierta ética de la información periodística. Cada uno de nosotros puede llegar a contar alguna historia que le ha acontecido con el grupo Perfil, con la manera como construyen la información, con la mentira sistemática que van articulando alrededor de algún dato que parece como verdadero, pero utilizando la excusa de ese dato verdadero, después florecen 1000 flores de otro tipo a las que imaginaba Néstor Kirchner y son las flores de la mentira. Creo que también ya hay un límite, pero seamos sinceros, el grupo Perfil o Fontevecchia no es un rara avis del mundo periodístico en Argentina ni en el mundo. Creo que es una vieja tradición de un sector fuerte de la trama periodística ligada al amarillismo, al puro negocio. Ahí está El Ciudadano Kane, película memorable para recordarnos cierto origen del periodismo amarillo. Me parece bien la catarsis de Víctor Hugo, es un hombre expuesto públicamente y se siente ofendido y sale a discutir, pero yo tendría con un cierto cuidado de no utilizar argumentos que son utilizables por el grupo Perfil, ¿no? Iría por otro lado, me parece que hacia el final me pareció que ese modo de argumentar no era el más adecuado. Mucho mejor es mostrar el núcleo ideológico, la miseria moral periodística que atraviesa al fenómeno Perfil, ¿no? Pero eso siempre y cuando exista un espacio plural en el cual poder participar y decir esas cosas. O sea, no, es clarísimo. Víctor Hugo dice, yo tengo la posibilidad, porque de decirlo, aparte también hay que decirlo, Víctor Hugo, de algún modo, más allá de su valentía personal, es alguien que tiene un lugar ganado en el mundo cultural periodístico argentino y un respeto lo suficientemente intenso como para poder salir a dar esta pelea contra personajes muy duros, muy siniestros y que tienen una capacidad infinita para tratar de horadar y tratar de deslegitimar, ¿no? Bueno, estuvo media, esto, al respecto de esto que vos decías, cuando él habla del tema de Spartacus, Víctor Hugo habló como media hora hoy sobre esto. Entre otras cosas, dijo que llevó todos sus papeles, sus facturas y todo, creo que a Poder Ciudadano. Sí. Con lo cual también es una situación que me parece totalmente injusta que Víctor Hugo tenga que salir a mostrarle a estos sujetos cómo ganan su dinero, pero bueno, él lo quiere hacer, está realmente muy indignado. Pero el tema es por qué es Víctor Hugo, porque no es otro. ¿Por qué es Víctor Hugo? ¿Por qué son las madres? ¿Por qué? Está clarísimo. Bueno, entre otras... El gordito de la nata creo que también tuvo problemas con vos. O sea, con gente con prestigio, con gente seria, con gente decente. Van ahí, no sé qué. No, yo quiero decir que ¿por qué? Porque me parece que tiene que ver con lo que estábamos hablando en el informe anterior, ¿no? Cuando uno toma una posición determinada y la puede explicitar y puede ir de frente diciendo yo defiendo esto porque creo en esto, porque a mí me gusta esto, porque tengo una historia y porque tengo determinadas convicciones, y entonces ahí no hay rollo. Entonces ahí sos, por ejemplo, oficialista. Pero, ¿qué es lo que obliga? Además de recoger viejas tradiciones del periodismo amarillista que todos conocemos, pero ¿qué es lo que obliga o fuerza o recarga a determinados medios de comunicación en este momento, que son claramente opositores, a caer en esas bajezas, en esas infamias, en esas calumnias, en que no pueden decir lo que quieren decir, entonces tienen que recurrir y dar el rodeo por la infamia? La infamia es un camino obligado cuando uno no puede reconocer que no es neutral. Está claro. A ver, Jorge. Sí. Yo creo que con respecto a este punto, y me parece que lo hablaba el otro día con Foster, ¿no? Que si hubiera que tomar qué ha significado el retorno de lo político en Argentina, algo que debería merecer el estudio de los sociólogos y de los politólogos, es que normalmente en todas partes del mundo, sobre todo a partir de la posmodernidad y de la sociedad del espectáculo, se considera que los medios son el lugar privilegiado de la construcción de sentido y de la relación con la verdad. Y cuando uno viene de afuera, al cabo de los años, va viendo que muchos medios que eran absolutamente constitutivos de esta realidad han perdido mucha fuerza. Y no lo ha hecho la aparición de una nueva corporación gigantesca. Ha sido el resultado de una práctica política invisible. Defino a una práctica política cuando no puede ser controlada de antemano por ningún dispositivo. Ha habido una práctica política que fue organizando una especie de red que ha hecho muchísimo daño. Por eso lo que dice Sandra, por eso cada vez más el recurso a la infamia, para mí son signos de impotencia. Porque realmente, ¿quién iba a esperar? Era famosa la advertencia de que determinados medios, 5 o 6 tapas de ellos, te hundían para siempre. Y ahora se han vuelto amarillos.
y se han vuelto canallas y tienen que apelar a imputaciones cada vez más en el límite. ¿Y qué prácticas tuvieron lugar, entre las cuales por supuesto está la experiencia del programa de ustedes y otras más, pero cómo puede haber pasado esto? Esto me lo preguntaban mucho allá, ¿no? Porque allá todavía rige que si los medios te bajan el pulgar, se acabó. Estás hablando de España. Me refiero a España, perdón, perdón, discúlpenme, perdonen. Tú allá y acá es España y Argentina, digamos. No, perdón, es una barbaridad que haya dado por suposición que todo el mundo crea que... No, claro. Es que no tenés nada de acento tampoco. Claro, de mi acento madrileño creí que era suficiente para... Eso que sos alemán. Ese es fácil. No, pero bueno, efectivamente España, no sé qué es lo que España, pregunta. Francia, Italia, quiero decirte que hoy en día concebir una práctica, lo hablé hace un momento con Bátimo y con la CLO también en el seminario que veríamos, concebir una práctica política que no esté bautizada, protegida, apadrinada por determinados medios, pero medios fuertes, potentes, es inviable. Entonces la Argentina se ha vuelto en ese aspecto un caso inédito, porque por más que estos señores lo insulten a Morales y Morales haga su catarsis, hay algo que ha cambiado. Es decir, ese lugar de enunciación que tenía Clarín ha cambiado el régimen de la verdad, ¿no? Lo que decía Me parece que es en el conjunto de Sudamérica, ¿no? Porque cuando uno mira también la misma estructura monopólica, los mismos intereses que defienden los grandes grupos en Bolivia o en Brasil o en Ecuador o obviamente también en Venezuela o en Perú. Acabamos de ver lo que implicó la batalla electoral peruana con los grandes medios corporativos tratando de matar a Humala y sin embargo terminó ganando la elección. Creo que en América Latina se está viviendo un tiempo de ruptura de esa estructura de verdad, de esa estructura de imposibilidad por parte de los hombres y mujeres de carne y hueso de ser parte de la historia. Porque lo que vos decías me parece que es uno de los puntos más notables. Si la verdad pasa dentro de un estudio de televisión, no hay política, no hay plaza pública, no hay movilización, no hay debate de ideas. Lo que hay es un espectáculo. Y me parece que en la Argentina, hace unos años, esto se ha roto en 1000 pedazos. Esto es fabuloso, la verdad. Sí, bueno, porque entre otras cosas me parece que lo que está pasando desde hace un tiempo es que antes los medios eran el lugar privilegiado de enunciación y ahora hablan las calles también. Sí. ¿No? Sí, eso además, es maravilloso. Y hay que leer, insisto, hoy Claro. estoy un poco insistiendo con 678, porque me parece que 678 captó algo que es muy interesante, porque es un programa que ha logrado entremezclarse con esas calles que volvieron a decir su propia palabra. Entonces no es simplemente un programa que produce una estética encerrada en un estudio de televisión, sino que ha logrado un ida y vuelta que lo ha colocado en un plano distinto. Pero muy perturbador también, Sí, ¿no? sí, Sin duda, sí. muy perturbador para el mensaje corporativo, Sí. porque es lo que estamos recibiendo, ¿no? Cambiamos de tema, ¿no? A ver, Orlando, ¿tenés algo? Primero, quería agradecerle a Víctor Hugo Morales porque hoy lo que hizo me pareció de una soledad y una soberanía frente a tanto colonizaje mediático, ¿no? Si bien tiene apoyo de lo que hablábamos de la sociedad, pero empresariamente y periodísticamente está muy solo en ese contexto. Lo segundo, que hay mucha mitología con el periodismo, ¿no es cierto? Siempre enarbolamos a los grandes héroes y nos citamos al ciudadano, que ahí plantea muchas cosas de la miserabilidad del periodismo. Y me preguntaba esas leyendas. Por ejemplo, yo leo a periodistas independientes. Un día los vamos a nombrar, yo los voy a nombrar, tengo un listado. No estamos nosotros. Y no están tampoco los de TN, porque ellos ya dejaron de ser independientes para la mayor parte. Hay un núcleo de periodistas que cree que es independiente. Y suelen decir que es una guerra, cuando empiezan las notas o cuando hacen un comentario, bueno, está la guerra de Clarín con el gobierno. Es la teoría de los dos demonios. Yo no soy ni montonero, ni estoy en el Estado. A partir de ahí es en toda su digresión sobre qué es el periodismo independiente. Yo sé que ustedes tienen todos los nombres que yo tengo y más todavía. La segunda mitología, el periodismo está para molestar al poder. No señalan qué poder. Esa es otra mitología. Entonces el periodista nace
Lo crían de chiquito para que vaya a joder. ¿A quién a joder? A la gente, al tipo que votó la sociedad rompiéndose el trasero. ¿Por qué ese criterio? Y otra de las cosas que a uno le llama la atención es esta cuestión de obediencia debida. Es decir, Víctor Hugo, en una radio totalmente opositora, pensemos que ahí está Magdalena, está Leuco, están María O'Donnell, Bravo, en fin, hay una serie de programas que se continúan. En su soledad logró hacer su islote, su archipiélago. Igual yo me imagino las presiones que debe tener ayer. Tiene espaldas, es grandote, pero nadie tiene la suficiente para resistir la indignidad que le ha pasado, por lo cual hizo esa catarsis que todos vimos. La pregunta es, cuando un tipo como Masachesi, Mario Masachesi, yo no sabía el nombre, con tonada cordobesa, que dice el periodista oficialista Víctor Hugo Morales, cuando a él le dan el papel, por más que no haya estudiado periodismo, por más que no haya ido nunca a la escuela secundaria, ni haya ido a la escuela primaria, cuando ve, dice, este calificativo es erróneo. Va el director dice, me pusieron acá, o lo tacha directamente. Y dice, el periodista Víctor Hugo Morales dijo tal cosa. Coloca oficialista. Pasó por el tamiz de su digamos, aceptación, y lo dice, y te diría que lo dice con más convicción que el que le sopló desde el laboratorio donde ponen todos esos calificativos. Y esto es realmente parte de lo que está ocurriendo en los grandes medios. La mayoría de los periodistas están en eso. Y lo que acaba de decir Foster, lo dice con ese tono, discúlpame que haga esta interpretación, con ese tono suave, con ese tono que no parece que no dijera nada grave, está diciendo que este periodismo es una porquería. Es un buen adjetivo. Cada uno tiene su estilo. Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a hablar de la oposición que está deshilachada. Ustedes saben que ayer veíamos las contradicciones entre Norma Morandini y Hermes Wiener, y ahora vemos alguna otra contradicción, porque Pino Solanas quedó solo, por lo menos quedó fuera del Frente Amplio Progresista. Vamos a ver este informe y lo debatimos. Las colectoras de Mañeto. La OPO deshilachadísima. La irrupción de Morandini en las colectoras de Mañeto resultó superlógica. En todas las leyes claves de los últimos años, votó a favor de las corporaciones. En otras cuestiones, por ejemplo, la estatización de aerolíneas y la jubilación, también, ¿no? Y las jubilaciones. Yo no aprobé, no voté a favor. Y sobre todo porque a partir de lo que fui viendo, es decir, quedaba violentada por el fin justifica los medios. Y yo no creo que el fin justifique los medios. Seguís hablando de la cuestión de la estatización de las FJP. Y lo de aerolíneas argentinas, que tampoco está muy claro. Que me opuse también a que el 24 de marzo sea un día feriado. No me parecía que el 24 tenía que ser colorado, equiparado a un día de fiesta, ¿no? El fin justifica los medios. Entonces, por ejemplo, decir, los temas de derechos humanos, hay una cantidad de temas que a mí me hubiera gustado debatirlos en la sociedad. Por ejemplo, si se debe hacer un ADN compulsivo. Yo no lo sé. Morandini y la ley de medios. ¿Cómo es que el Estado en esta ley regula los contenidos? Bueno, se establecen, por ejemplo, que tenés que escuchar una cantidad de música nacional. Yo hacía bromas y decía, a mí me encanta Elvis Presley, entonces un día llamo porque Elvis Presley me hace acordar cuando yo bailaba en la juventud, que me digan, no, mire, ya la cuota se ha pasado. En el Senado de la Nación se espera esta noche el proyecto del gobierno para controlar la fabricación de papel en nuestro país. Esta concepción de creer que si se controla un medio, se va a controlar una conciencia, se va a controlar a los argentinos. Twitter de Leonardo Gorbaz. Votos de Morandini, la vice del progresismo. Resolución 125 negativo. Estatización de las AFJP negativo. Estatización de aerolíneas negativo. Ley de medios ausente. ADN nietos negativo. Lo que no termino de entender es por qué Norma Morandini sigue presentándose ante la sociedad como alguien progresista, cuando su conducta parlamentaria
indica que no lo es y que un tema tras otro tema fue alineándose con los poderes fácticos respectivos, con los FJP, con los dueños con el Grupo Clarín, hasta voto en contra de la ley de ADN, con lo cual para mí es una persona de derecha. Respecto de la ley de democratización de medios, Morandini se exhibe en sintonía con Carrió, Alfonsín y Duhalde, pero increíblemente en las antípodas de su compañero de fórmula, Wiener. La ley de medios, yo coincido con el presidente de Uruguay. La mejor ley de medios es la ley que no existe. Pero digo, haría otra, porque la ley ya está en vigencia. Digo, ¿cómo resolvería ese tema? Habría que dejarla sin nosotros. Ricardo, si te toca presidir la Argentina, la ley de medios tal como está, ¿qué te parece? Te agradezco. Mira, nosotros vamos a hacer todas las modificaciones que puedan afectar de manera negativa la libertad de prensa. ¿Qué pasa si no estuviera Mañeto? Acá no queda nada, ¿eh? Es un contrapoder, con todos sus defectos que habrá que corregir después. Pero este hombre, quieras o no, con todos sus errores y todos sus defectos, está ejerciendo el contrapoder. Y viene lo que se llama una dictadura civil. Entonces uno tiene que defender la democracia. Yo creo que lo que están consiguiendo es que después la Argentina le tenga que hacer un monumento a Mañeto. Esa honestidad brutal que a veces tiene Carrió de decir, bueno, Mañeto es un contrapoder, al margen de que incluso plantea de hacerle un monumento. Lo que queda concreto que la crisis de la oposición coloca en el escenario al verdadero jefe de la oposición, que es Mañeto. Ley de medios, Norma creo que votó en contra, el socialismo votó a favor. Y no voté. O sea que tuvieron posiciones distintas. ¿Qué pasaría con la ley de medios si ustedes llegaran a ganar? Bueno, hay que democratizar los medios. Nosotros hablamos claramente de lo que significa Santa Fe. Santa Fe tiene desde Florencia a Rufino 1000 kilómetros. No hay ningún medio, ni oral, ni escrito, ni televisivo, que nos una a todos los santafesinos. Para que nos vean en toda Santa Fe tenemos que venir al programa de ustedes. Porque debiera haber otra forma. Ley de medios, Norma creo que votó en contra, el socialismo votó a favor. Y no voté. No hay que democratizar los medios. Tal cual decíamos ayer, dime con quién cenas y quién te premia y te diré quién eres. Nada objetable en cenar y ser premiado, solo saber quién es quién. Twitter de un falso Héctor Mañeto. Acá, el premio que me otorgué mediante ADEPA. Estoy muy feliz por haberme elegido. Me mandan esta foto de ayer con mi amigo y lacayo el doctor Ricardito Alfonsín. Su padre me detestaba, pero él me ama. Acá nos reímos con un chiste que me hizo Ricardito sobre los trabajadores de Clarín que están en huelga de hambre. Bueno, la Academia Nacional de Periodismo entregó el premio Pluma de Honor 2011. Exactamente, de nuestra colega y también senadora nacional, ¿no? Norma Morandini. Las felicitaciones de nuestra parte, Norma. Que no nos guste el periodismo que hacemos, que no nos guste la política que hacemos. Las quejas, por supuesto, que tienen que ser críticas, pero no podemos invalidar lo que sustenta a la democracia, que es por un lado la libertad como derecho y la política, porque si no hay política no hay democracia. La Academia Nacional de Periodismo. Academia Nacional de Periodismo, República Argentina. Autoridades. Secretario José Ignacio López, vocero de la Nación. Comisiones. Admisión José Claudio Escribano, Ricardo Kirschbaum. Libertad de expresión Nelson Castro, José Claudio Escribano. Ética Magdalena Ruiz Guiñazú. El deshilachamiento de la OPO está increyendo y amanecimos hoy con un Solanas más afuera que adentro. Página 12. Acuerdan mucho, poquito, nada. Acuerdan mucho, poquito, nada. Anoche vencía el plazo para anotar las alianzas. La sorpresa estuvo en el Frente Progresista, donde no se pusieron de acuerdo por las listas. Wiener y Stolbizer anotaron la alianza por las suyas y Solanas inscribió a Proyecto Sur.
Sorprendido Pino con esta decisión que calculo fue suya de no seguir con Wiener. ¿Qué pasó? Ellos lo hicieron y lo hicieron de manera cerrada, que no fue muy elegante, porque hicieron, en lugar de convocar a todas las fuerzas, inscribieron la de ellos junto a la del GEN. Usted también fue elegante al decir que no fue elegante. Uno diría, lo dejaron afuera. Ayer en A Dos Voces a Alfano y Bonelli no se les ocurrió preguntarle a Wiener por qué no inscribió al cineasta. Tras haberlo inducido a bajarse de la elección nacional, luce como traicionera la actitud de Mañeto. Desmentimos la idea de que vas a ir a la ciudad, como hacía un diario el domingo, y que te bajás de la candidatura a la presidencia, a precandidatura. Todos me quieren mandar a... Es una operación. Pero todas las semanas hay operaciones de ese tipo. Bueno. Estoy recorriendo el país como candidato presidencial del Movimiento Proyecto Sur. Bueno. ¿Finalmente se definió por la ciudad o todavía no, Pino? El lunes vamos a tener a la tarde una conferencia de prensa donde quedará ratificada mi postulación a candidato por este espacio a la jefatura de gobierno de la ciudad. ¿Nunca le agarra un poco de remordimiento de no ser candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires? Estoy lanzado hace mucho tiempo a encabezar este proyecto nacional y no nos va nada mal, muchachos. Nosotros estamos demostrando que ni lo nuestro era testimonial, ni que era, no sé, un berretín de 4 días. Nosotros venimos construyendo de manera seria. Quedará ratificada mi postulación a candidato a la jefatura de gobierno de la ciudad. Nosotros estamos demostrando que ni lo nuestro era testimonial, ni que era, no sé, un berretín de 4 días. Tras lo visto, resulta graciosa la excusa que dieron anoche desde el monopolio para justificar la ausencia de Solanas. Usted presenta con Wiener, con Morandini, con Dondan, todo este proyecto político, toda esta alianza. Hay y Pino, ¿no? Que hoy justo está aquí con gripe. Y Pino, ¿no? Que hoy justo está aquí con gripe. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa, Cabo, que me mirabas? Grosa, pero muy grosa, en serio, la obra social o el médico de Pino, porque hoy a la mañana estuvo con Andy, así que se recuperó el toque. Ah, sí, porque anoche no fue... Anoche estaba con gripe, ¿esto a qué hora fue? Más o menos a las 10, para hoy a la mañana lo vi bastante bien, así que muy bien. La verdad me gustaría saber el médico. A mí es CAE, porque todo se atiende con CAE y no sé por qué. Pero... A ver, Jorge, ¿cómo ves esta situación del Frente Progresista, Frente Amplio Progresista, así le han puesto, donde se están llevando mal, por lo menos con Pino Solanas? Sí, lo que pasa es que primero todos los demás políticos dicen cosas que, claro, escuchándolos es muy sorprendente y yo no creo que sea un problema de diferencias entre ellos, de que esté solo deshilachada la oposición, sino que están frente a una mirada de un amo, que son las corporaciones, y el amo no elige a ninguno, porque no hay ninguno que realmente encarne lo que ellos necesitan. A la vez todos ellos están condicionados por generar un discurso destinado a ese amo. Entonces dicen cosas que son increíbles, como que Mañeto es un contrapoder, o que hay un monumento, o la señora... Y yo creo que ahí hay una excepción con Solana. Me parece, quiero pensar que lo de Solana no es el mismo problema. No lo veo a Solana como un rehén. Lo veo en todo caso como un rehén de sí mismo, de su propia relación consigo mismo, y tal vez de sentir que encarna una verdad que está más allá de toda articulación política y actúa como tal. Yo prefiero pensarlo así, porque las otras frases son oprobiosas, forman parte de algo, es decir, es muy lamentable que nuestra clase política no pueda separarse casi en nada de lo que es lo que son los dispositivos corporativos, ¿no? Sí, sí. Hoy estaba hablando con Sandra antes de empezar el programa justamente sobre ese punto, sobre el amo, y cómo el amo en algún sentido, Jorge, alteró la propia dinámica de la construcción política, en este caso para el caso del progresismo, ¿no? Exactamente. Quiero pensar que en cambio en Solana él quiere ser amo de sí mismo, está identificado con una verdad, sigo insistiendo que su voz tiene a mí me trae una resonancia especial, ¿no? Porque todos hemos sentido la fascinación de imitar la voz del general. Hasta hace muy poco tiempo la voz en política era muy importante. Es otro debate si la voz sigue siendo importante o no, pero en una época las voces eran elementos determinantes de la comparecencia del discurso político, ¿no?
y él habla de manera sentenciosa. Él es el elemento, el más uno, que juzga a todos los demás en su impropiedad. Él es el auténtico. Está identificado a una autenticidad primordial que le encarna. Por lo tanto, yo lo exceptúo de esta cosa de rehenes que tienen los demás. Los demás me parecen tratando de hacerle señas al amo, para ver si el amo elige alguno, y el amo no encuentra todavía la fórmula, ¿no? A ver, Ricardo. 2 o 3 cositas. Me parece que la palabra progresista es una palabra ya a esta altura al menos cargada de problemas. ¿Por qué es progresista un frente entre Margarita Stolbizer, Wiener, Norma Morandini y Víctor de Genaro? No, pues lo que dicen ellos. Bueno, claro, pero sería una buena pregunta. ¿Cuál es el progresismo, el socialismo santafesino que a la hora de un gran debate nacional en torno a la renta agraria han jugado el partido de la concentración del capital agrario? ¿Cuál es el progresismo de Norma Morandini? Que, como lo vimos, ha votado sistemáticamente en contra de todas las leyes que el sentido común diría que expresan una visión democrática, progresista, popular de la vida y de la historia. ¿Cuál es el progresismo de aquellos que en realidad tienen un solo gesto que es valioso en este momento? Haberse peleado antes de construir una gran mentira. Porque hay una gran mentira en la historia del progresismo argentino. Hay un discurso que se dice a sí mismo progresista, pero que a la hora de la verdad ha terminado siendo parte del armado de las grandes corporaciones, del gran poder económico. Nunca han dado una batalla valiente, de frente, una batalla con posibilidades ciertas de transformar la sociedad argentina. Y creo que hoy Juez o Wiener, que sabe mucho de armado político, porque con esa cara seria, de buena persona, los socialistas santafesinos tienen décadas detrás suyo de armado político, vos los conocés muy bien. Giustiniani, que si bien perdió la interna, era el senador socialista que votó en contra de varias cosas, votó en contra Giustiniani, particularmente como hacendado santafesino votó en contra de la 125. Entonces me parece que ahora hay que comenzar a usar las palabras de otro modo. Progresista en la Argentina podía ser en un momento de su historia un fabuloso y mítico personaje como Lisandro de la Torre enfrentándose a las corporaciones en ese momento de la Argentina. Progresista podía ser el mejor Alfonsín padre en el juicio de las juntas o diciéndole a la sociedad rural que eran todos fascistas. Progresista en el sentido de la tradición nacional y popular podía ser Cámpora en su discurso del 25 de mayo de 1973. Progresista si es que recuperamos el concepto como un proyecto de transformación ligado a los intereses populares, fue Néstor Kirchner cuando le dio un giro vertiginoso a la historia argentina. Los demás, ahí sí, son una pura impostura. Lo que ellos decían del kirchnerismo, hay que empezar a decirlo de ellos. Ellos son los grandes impostores, porque se siguen diciendo parte de una tradición de izquierda, progresista, popular, que ya no existe más. Creo que en Proyecto Sur, sobre todo a mí me preocupa mucho la militancia, a la que estimo mucho de Proyecto Sur, muchos chicos jóvenes, que hoy deben estar preguntándose, ¿cómo era toda esta historia? ¿Qué pasó que íbamos a construir una alternativa nacional, que iba a ir contra el bipartidismo? ¿A quién votamos? ¿A quién votamos? A Morandini. Yo estoy seguro que en octubre, en la elección nacional, casi toda esa militancia sincera va a votar a Cristina, porque lo miran a Wiener y saben que Wiener es la forma socialista, entre comillas, desde la Rúa, siendo gobierno en la Argentina. Y esto creo que también hay que empezar a decirlo. A ver, Nora. No, a mí me parece que, bueno, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires particularmente, porque no es que no cerró el Frente Progresista a nivel nacional, el Frente Progresista, la fórmula Wiener-Morandini es avalada por todos, incluso por Pino Solanas. En realidad lo que demuestra es que no hay una discusión real de un proyecto alternativo, sino que lo que hay son disputas de lugares de poder, porque en definitiva no cerraron, ¿por qué? Porque no se pusieron de acuerdo en cuántos cargos van a ir en las listas que pueden tener expectativa de entrar al Congreso de la Nación. Entonces, lo que está poniendo en evidencia esto es la falta de una discusión política en serio que genere un proyecto alternativo. Y si uno ve las posturas que tienen,
La verdad que muestra a las claras la dificultad que hay de hacer un proyecto progresista a la izquierda del kirchnerismo, que me parece que ese es el gran problema que existe hoy en la oposición. Estaba pensando en Lozano, que Lozano, a pesar de estar muy cerca de Pino Solanas, va a apoyar a Hermes Vino. Digamos, eso es lo que ya se vio dentro del Proyecto Sur, como alguna gente se abre. Tumini también, Libres del Sur también van a Libres del Sur apoyar. también, claro, Libres del Sur también van a votar a Margarita Stolbizer, por ejemplo, y no a Mario Cafiero, que es el postulante que tiene el Proyecto Pino Sur. se quedó con el MST y creo que con un resto del PCR, ¿no? Es llamativo. Ahora, el argumento que me parece, no es casual que son dos intelectuales, cuando hablaste del lenguaje sentencioso, creo que dijiste eso acerca de Pino, relacionándolo con el mítico el lenguaje o fonética de Perón. Es cierto, es el lenguaje del siglo XIX de los gauchos, el lenguaje gauchesco del siglo XIX, la sentencia, por lo cual es antiguo. La palabra que vos, el adjetivo impostor o impostura, a mí no se me había ocurrido, tal vez porque no tengo tu cabeza. No, ellos lo usaron contra nosotros. Es extraordinario esa refutación, esa impostura. Y para decirles la ilusión, no sé si lo dije porque uno se repite, la facultad de Puan, ahí donde, en Puan y Goyena creo que está empapelada toda con retratos de Pino Solanas, porque de ahí sale toda la inteligencia argentina. Señores, vamos al corte, ya volvemos. Fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad, todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira, fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías, no me queda ya más tiempo para mendigar migaja de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi